En este tema vamos a estudiar los criterios de selección de inversiones. Hay dos grupos de criterios, estáticos y dinámicos. Los criterios estáticos son aquellos criterios que no tienen en cuenta el paso del tiempo. Dentro de ellos está el plazo de recuperación, que es un criterio que mide el tiempo en el que se recupera el desembolso inicial. Presenta como ventaja su sencillez, como ya veremos, y como inconvenientes que no considera ni la inflación, ni el riesgo de impago, ni los flujos netos de caja posteriores al desembolso. Y el criterio funciona escogiendo aquella inversión que recupere antes. Para su cálculo utilizamos el desembolso, sería la D, sería el primer pago que se produce en el momento cero, y luego los flujos netos de caja 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Los flujos se forman de los cobros menos los pagos de cada periodo. Por ejemplo, en este caso cojo F4, sería el cobro 4 menos el pago 4. Pongamos un ejemplo. Si en 2 años, sumando F1 y F2, no llegamos al desembolso, pero en 3 nos pasamos, es evidente que el plazo de recuperación, el tiempo de recuperación, está entre 2 y 3 años. En esta lógica tenemos que hacer una regla de 3. F3 es a 365 días, como lo que me falta, que sería el desembolso menos el primer flujo de neto de caja menos el segundo flujo neto de caja, es a X días. Y teniendo esa regla de 3, procedemos a decir que X es igual a lo que me falta por 365 días dividido F3. Métodos dinámicos o financieros. Si consideran el efecto de la inflación y del riesgo de impago. El que vamos a estudiar nosotros es el valor actual neto o VAN. Mide la diferencia entre los cobros y los pagos de toda una inversión a valores actualizados. Se acepta cuando es el valor positivo, porque los cobros menos los pagos actualizados permiten decir que tenemos una ganancia. Por el contrario, se rechaza cuando el VAN o el valor actual neto da negativo, porque los cobros son menores que los pagos. Por lo tanto, en apariencia tendríamos una pérdida. El valor actual neto se calcula como menos desembolso más flujo neto de caja 1 partido 1 más I, que sería la tasa de descuento, más flujo neto de caja 2 partido 1 más I elevado al cuadrado, más sucesivamente puntos suspensivos, más flujo neto de caja N dividido 1 más I elevado a N. Sus ventajas: sencillez, aporta un valor actual y su flexibilidad ante la inflación y el riesgo. Su dificultad, el cálculo de la tasa de descuento. Procedamos a calcular un ejercicio. Aquí en este enunciado, que no es uno de los típicos nuestros, no pone el desembolso, pone como pago en el momento cero un pago y tienes que interpretar que ese es el desembolso inicial. Y luego hay para cada proyecto cobros y pagos. ¿Qué nos va a pedir? Por lo tanto, que calculemos los flujos netos de caja, que hagamos el plazo de recuperación y que calculemos el valor actual neto, que es lo típico de los enunciados de selectividad. Para calcular el flujo neto de caja, lo que tenemos que hacer es cobros menos pagos. Da lo mismo que aquí en este enunciado yo puse Q en vez de F. En muchos manuales aparece en lugar de F, de flujo, pues aparece Q de cantidad. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es cobros menos pagos y en todos los periodos. Y aquí hay una peculiaridad. En el proyecto B hay un flujo neto de caja negativo, menos 1000. No es habitual, pero puede suceder. Lo único que tenéis que tener en cuenta es el signo. Procedamos a calcular el plazo de recuperación. En este proyecto distinguimos, en este ejercicio tenemos dos proyectos. En el primer año recuperamos 1000 y de 3000. Nos quedan pendientes 2000. Por lo tanto, si habíamos dicho que lo que me falta por 325 dividido el flujo en el año en el que nos pasamos, pues sería 2000 por 375 dividido 3000, igual a 243,33 días. Y no olvidéis de sumarle el año 1, que también está dentro del plazo de recuperación. Para el proyecto 2 resulta que teníamos en el primer año, en vez de recuperar, pagamos 1000, por lo tanto en vez de deber 2000, que era el desembolso inicial, debemos 3000. Y entonces tenemos que hacer los cálculos de la misma manera, pero con 3000. Y nos sale que el plazo de recuperación en el proyecto B es peor que en el proyecto A, simple y llanamente porque se tardan más días en recuperar el desembolso inicial.
Así funciona el criterio. Vamos ahora a calcular el valor actual neto. Recordemos la fórmula: menos desembolso más el flujo neto de caja 1 partido 1 más i, más flujo neto de caja 2 partido 1 más i al cuadrado, y así sucesivamente. Aquí en este enunciado aparece el coste de capital o la tasa de descuento o el tipo de interés con un valor del 6%. No se utiliza el 6, hay que dividirlo entre 100 y por eso da 0,06. Y tampoco se debe utilizar la fórmula 1 más i, sino que se utiliza ya directamente 1,06, o sea, la suma. Luego en la calculadora ponéis las operaciones tal y como están ahí. Menos 3.000 más 1.000 dividido 1,06 más 3.000 dividido 1,6 elevado al cuadrado más 4.000 dividido 1,6 elevado al cubo, y eso nos da una cantidad. No debéis utilizar ni paréntesis ni hacer la operación a trocitos. El objetivo es poder revisarlo, repasarlo varias veces y comprobar que está bien. Otra peculiaridad, el menos 1.000, veis que respeto el signo y que pongo menos 1.000 en el van igual, en el van del proyecto B. Se escoge evidentemente el van que dé un valor mayor. Los dos son valores positivos, los dos son aceptables, pero el que deje mayor diferencia entre los cobros y los pagos es preferible con respecto al otro proyecto.